Hola maestras y maestros, vamos a hablar del campo formativo Lenguajes fase 1, en específico para educación inicial. Vamos a ver de qué tratan los lenguajes en la fase 1. Primero que nada te voy a compartir lo que vienen siendo las características de esta fase número 1 que les corresponde a ustedes. Y también iré compartiendo todas las siguientes fases. Características de la fase 1, te las voy a ir compartiendo. Por ejemplo, las formas de comunicación verbal en la primera infancia aparecen con la voz de la madre, del padre, los demás cuidadores y las demás cuidadoras. Entender que el primer proceso de comunicación o de lenguaje va a surgir con la convivencia con los padres o madres o los cuidadores y cuidadoras con las que está conviviendo el infante. Número 2. Aunque todavía no reconocen los significados de las palabras, son capaces de reconocer la prosodia del lenguaje materno y comenzar a construir las reglas del lenguaje que les permitirán entrar en la conversación social. Es decir, poco a poco se van familiarizando con su lenguaje a partir del lenguaje materno. Número 3. El lenguaje oral. Las interacciones verbales dedicadas son fundamentales para el desarrollo psicológico. También la buena comunicación que se está teniendo con el infante ayuda mucho. Número 4. En el caso de bebés, niñas y niños con un diagnóstico de sordera, es importante que desde esas edades se inicie con la comunicación basada en gestos, expresiones corporales y, de ser posible, se emplee el lenguaje de señas mexicana. Esto, si pensamos en la inclusión y sobre todo en una nueva escuela mexicana que busca mucho la inclusión, deberá y es muy importante. Continuamos. Creo que vamos en las 5. Niñas y niños perciben de manera atenta e intensa incluso lo que no pueden nombrar. Son capaces de construir, observar, integrar, construir significados a través de todo lo que recogen sensorialmente. Por eso hablamos de lenguajes en plural, no solo del lenguaje oral como experiencia significativa. Ojo, recuerden que el campo formativo se llama lenguajes, no solamente es el lenguaje oral, sino las diferentes formas de comunicación que usamos los humanos para generar estos procesos comunicativos. Vámonos con la siguiente, número 6. Los lenguajes involucran las experiencias artísticas en sus diversas modalidades. Niñas y niños están preparados para participar en interacción con todos ellos, como son la danza, el canto, la literatura, el dibujo, la pintura, los títeres, el teatro, la música, etc. Vuelve a llegar esta pluralidad de lenguajes, un lenguaje artístico, también con el baile expresas y comunicas algo. Entonces, desde pequeños es importante ponerlos a hacer diversas actividades de expresión para generar una mejor comunicación. Número 7, si no me equivoco, y si no, tú lleva la cuenta por mí. Cuanto más variada y mayores oportunidades de arte y juego ofrezcan niñas y niños, más podrán adquirir nuevas perspectivas, modificar la mirada a través de la observación, la apreciación y la expresión, que también se concreta en el juego, es decir, el lenguaje a través del juego. Otra, la última creo, y esta es un poco más grande, la lectura y la escritura. También, digamos, en educación inicial, ¿de qué trata la lectura y la escritura? La lectura y la escritura están en la base de la educación en todos los niveles educativos. Sin embargo, para la educación inicial, ambas experiencias tienen un sentido ampliado, ya que entendemos que las niñas y niños de 0 a 3 años leen el mundo, con todos los sentidos, desde que nacen y a través de las mediciones lectoras que hacemos con ellos desde que ingresan a la educación inicial. Con el acercamiento a los libros, comienzan a leer en el sentido convencional, es decir, leer libros, que a través de sus relatos, sus ilustraciones, sus ritmos, los convocan también a la experiencia de con la cultura escrita. Recuerden que cuando hablamos de la descripción general del campo, hablábamos de la importancia de entender esto de que el alumno toma parte de la lectura del mundo y cómo convive con el mundo a través de su lenguaje.
Ahora, vámonos con el panorama de contenidos de fase 1. Ahorita hablé las características, ahora hablemos los panoramas de contenido de fase 1, que son los siguientes. Se los voy a estar compartiendo de igual manera. Las diferentes formas de lenguaje como base para que niñas y niños se expresen sus necesidades, intereses, emociones, afectos y sentimientos. Primer panorama, las diferentes formas de lenguajes como base para que niñas y niños expresen necesidades, intereses, emociones, afectos y sentimientos. Segundo, la identidad familiar y comunitaria que aporta la riqueza cultural de las lenguas maternas, indígenas o extranjeras y español en contextos de diversidad para fortalecer su uso en niñas y niños. Número 3. El encuentro creador de niños y niños consigo mismos, consigo mismas y con el mundo por medio de disfrute de las experiencias artísticas. Entonces, con eso tendríamos los tres panoramas de la fase 1. Uno tiene que ver los intereses, las emociones, los afectos y sentimientos. También tendrá que ver cómo se identifican a través del lenguaje con su familia y su comunidad a través de sus diversos contextos. Y otro será con las experiencias artísticas. Entonces, ahí está la descripción particular de lo que viene siendo el campo formativo de lenguajes en su fase 1 para educación inicial. Recuerda, para los miembros del canal, en YouTube pueden descargar en la descripción, en comunidad, esta presentación totalmente editable, o en Facebook también en la pestaña de comunidad. De mi parte sería todo. Te mando un abrazo, te mando un saludo y también escucha este contenido en podcast. Bye bye.